Tal vez muchos de ustedes hoy, en este momento, en este día, muchos de ustedes estén pasando por momentos complicados en su vida, en su matrimonio. Tal vez muchos de ustedes, la edad, tal vez algún dolor, alguna enfermedad, algún problema familiar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en el negocio. No sé cuál sea hoy tu necesidad, no sé cuál es lo que estés pasando el día de hoy, pero Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Yo tengo un Dios perfecto. Y yo creo que mi Dios, al cual yo creo, es todopoderoso. Es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Es un Dios omnipresente que está al mismo tiempo en todos los lugares del mundo y fuera del mundo. Ese es el Dios que yo creo, al Dios que yo predico. Y yo quiero invitarte a que realmente hoy tú confíes en Él. Yo te pido que hoy tú confíes en Él. No importa hoy la circunstancia, la situación, confía en Él. Cree en Él. Espera en Él. Y Él hará. Amén. Cualquier situación que estés esperando, tal vez una noticia, tal vez una respuesta, tal vez algo que tú estás esperando, deja, confía, todo en las manos del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar justamente de un llamado que Cristo hace justamente a su iglesia. Un llamado para muchos o para algunos que ya tienen tiempo caminando justamente en el caminar con Cristo, se les ha olvidado ese llamado, esa elección, por qué Dios te trajo a Él. Y tal vez te has llenado de tantas preocupaciones, de tantos afanes en tu vida, o a lo mejor estás pasando por momentos muy difíciles, si tienes tiempo ya muy distraído en las cosas de Dios y distraído por tantas situaciones en tu vida, económicas, de salud, lo que sea, te has olvidado justamente del primer llamado y del único llamado que ha hecho Cristo, justamente para su iglesia. Porque Cristo le dijo al apóstol Pedro, dijo: yo edificaré mi iglesia, yo, nadie más, solo Cristo. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuál fue el llamado de Cristo para tu vida? ¿Por qué es que Cristo te llamó? ¿Por qué Cristo te eligió? ¿Por qué Cristo te escogió? ¿Por qué Cristo murió justamente en la cruz y resucitó al tercer día? Según las Escrituras. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el objetivo? Y tal vez podemos especular muchas cosas, pero una cosa es cierta: lo que dijo justamente Él antes de partir al Padre y cuando dijo Él, cuando comenzó su ministerio. Y algunos están ya pensando a qué me voy a referir, cuál va a ser el título justamente de esta predicación. Para los que no han podido ir a ver la película La Forja, véanla. Para mí simplemente fue una confirmación de lo que Dios ya había hablado tiempo atrás para mi vida, como pastor de la iglesia. Y no solamente a mí, a muchos pastores que están trabajando justamente en esto. Jóvenes, tienen la encomienda de ir, no dejen de ir a ver esta película. Ojalá que los papás apoyen a los jóvenes y vayan como familia a verla. Cierro paréntesis. El título de la predicación, si quieres anotarlo, es: Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Ese es el título de la predicación del día de hoy. ¿Qué es un discípulo? Si quieres anotarlo, discípulo significa ser aprendiz. Un discípulo es un aprendiz.
¿De quién aprende el discípulo? De su maestro. ¿Quién es nuestro supremo maestro? Cristo es nuestro supremo maestro. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, si realmente hoy soy su discípulo. Porque todo discípulo tiene requisitos que cumplir, tiene un perfil que Cristo justamente nos dice a través de las Escrituras de cómo es el perfil para ese discípulo que Él escogió, que Él eligió. No simplemente es decir que crees en Cristo. No solamente es venir un domingo y sentarte a escuchar un mensaje. Va más allá, va más allá. Y no importa la edad que tú tengas. Mientras tengas conciencia, mientras creas en Cristo, puedes ser un buen discípulo. Aquí la pregunta es, si no te estás preparando, ¿cómo puedes ser un buen maestro? Y si hoy ya conoces del Señor, conoces justamente del Señor, entonces ¿por qué no eres un maestro de algunos discípulos? No te niegues esa oportunidad, amado. Todos tenemos la gran oportunidad de tener discípulos. Aparte es un mandato. Id, es un imperativo. Id, otro más. Y haced, otro imperativo. No es opcional. Tú lo has tomado como opcional. Y la excusa que hoy puedas tener es porque no sé, porque no conozco, porque me da pena, porque me da vergüenza. Le puedes poner cualquier pretexto, pero para Cristo no hay pretextos, porque lo tienes a Él. ¿Qué fue lo que enseñó por primera vez Cristo? Después de que fue formado, después de que fue instruido, después de que fue creciendo en estatura y en sabiduría, ¿cuál fue su primer mensaje de Cristo? Aquí vamos a entrar a conocer justamente esa parte, y lo dicen los evangelios. Si tú me acompañas al evangelio de Mateo, ¿qué fue lo que hizo por primera vez cuando comenzó su ministerio Jesús? Enseñar. Acuérdense que alguien le abrió el camino a Jesús. ¿Quién fue quien le abrió el camino a Jesús? ¿Quién preparó el camino de Jesús? ¿Cuántos Juanes Bautistas hay acá? ¿Quién está preparando su segunda venida? ¿O ya se te olvidó que Él va a venir? ¿O no crees que Él va a venir? Si estás seguro que Él va a venir, ¿por qué no estás preparando hoy el camino? ¿Por qué no estás proclamando el mensaje de la gracia? ¿Por qué no estás diciendo que hay una gran oportunidad para aquellos que están perdidos, para que puedan encontrar justamente la luz y puedan entregar su vida a Él y tengan un lugar en la eternidad? ¿Por qué no lo has dicho? ¿Por qué no les enseñas? ¿Por qué te has quedado callado? ¿O por qué estás enseñando otras cosas que no enseñó Él? Porque fue claro lo que dijo justamente Jesús, enseñándoles. ¿A quién? ¿A quién? Primeramente, ¿a quién se los dijo? ¿A ti? A ver, quiero que me digan cuántos discípulos hay acá. Muy poquitos. Poquitos. Yo pensé que era la mayoría, pero no. ¿Ok? Entonces hay trabajo que hacer. Y te puedo decir una cosa, llegaste a la congregación correcta. ¿Sabes por qué? Porque aquí se enseña a discipular, se enseña a ser discípulos. Porque aquí se enseña la palabra de Dios. Porque aquí se predica la palabra de Dios. Pero algo muy importante, no tan solo se predica, no tan solo se enseña, se vive. Habrá muchos lugares que enseñan y enseñan bien. Habrá muchos que sí hablen de la palabra y es la palabra de Dios. Pero pocos son los que se esfuerzan por llevarla a su vida. ¿Tú de qué grupo eres?
¿De los que conocen a Cristo o de los que viven a Cristo? Es una gran diferencia, amados. Juan el Bautista habló, preparó justamente el camino de Jesús. Juan tenía sus propios discípulos, mismos que al conocer al Cordero de Dios, dejaron a Juan y se fueron como discípulos del Maestro, que fue Cristo. No porque Juan no enseñara bien, porque es obviamente quien es Cristo y a quién lo quiere tener como maestro. Amén. Entonces no pasa nada si dejan al pastor solo y se van con Cristo. Gloria a Dios por eso. ¡Qué bueno! Para eso Dios me puso, justamente para eso. Porque Él tiene que llevarse toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Amén. Eso apréndanlo. El hombre no se tiene que llevar nada de honra. Los reflectores están puestos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice aquí entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Estamos en Mateo capítulo 4, vamos al versículo 17. Dice Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue su primer y último mensaje que Cristo dijo. Solo habló justamente el Evangelio, amados. ¿Quién era el Evangelio? ¿Quién era este reino de los cielos? Cristo. Él habló de sí mismo. ¿Habrá algo más importante de qué hablar? ¿Habrá algo más importante de qué hablar? Ahí ustedes contestan, no, solamente Cristo, solamente Jesús, solamente el Señor. Es lo que más me interesa, pastor. Y así a escucharlo a Él. Vean lo que dice, ponle una marca a Mateo, vamos a Marcos, siguiente Evangelio, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Algo importante, les recuerdo que tienen que anotar los versículos que vean hoy. Todo domingo Dios está hablando a tu vida, anótalos, repásalos en la semana, repásalos hoy en la noche, mastícalos. No sea que justamente lo que tú necesitas para la siguiente semana que comienza hoy, de lo que tú hoy vas a vivir. Dice aquí en Marcos 1, 38. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Y dice aquí en el versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? A predicar el Evangelio, a predicar justamente el Evangelio de la gracia, amados. A eso vino Jesús. Y fue a aquellos lugares donde Juan no pudo ir. Donde no alcanzó justamente a llegar Juan el Bautista, lo hizo Jesús. Y todos tenemos la encomienda de donde hoy hace falta el Evangelio. Tú fuiste escogido justamente para predicarlo. En tu trabajo, en tu escuela, en tu empresa, en tu taxi, en tu consultorio, en tu salón. O sea, tienes hoy la gran oportunidad, el gran privilegio y la orden de hacerlo. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Vamos a ver qué es lo que predicaba Jesús. Quiero que me acompañes entonces ahora a otro evangelio. Pues es importante los evangelios. Los evangelios te van a dar una perspectiva completa de quién era Jesús. Los 4 evangelios hablan de quién? De Jesús, en perspectivas diferentes. Aquí en Lucas, si tú me acompañas a Lucas, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 17. Lucas capítulo 4, versículo 17 dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Era un mensaje de esperanza, amados. Era un mensaje de esperanza para aquellos que estaban justamente pasando estas situaciones en su vida. ¿Hace cuánto lo predicó Jesús? ¿Hace cuánto lo predicó Jesús? Hace muchos años, miles de años. Y la pregunta sería, ¿ese mismo mensaje que predicó Jesús al día de hoy sigue siendo un mensaje ¿qué? Vigente, un mensaje de esperanza, que no necesita ser actualizado, porque es la palabra de Dios. Y sigue justamente sanando, sigue dando vista a los ciegos, sigue dando justamente libertad a los cautivos, lo sigue haciendo el día de hoy. Tan solo tienes que creerlo, tan solo tienes que creerlo. Vamos a ver el primer punto. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué pobres se refiere Jesús? A los que no tienen dinero, no tienen qué ponerse, que no tienen que alimentarse, aquellos que no tienen dónde vivir, aquellos que no tienen trabajo. ¿A eso se refiere? No. A los pobres de espíritu. Un pobre es una persona que tiene necesidad de algo, y no necesariamente tiene que ser algo material, sino también espiritual. Y aquí se refiere justamente de los necesitados que hoy somos, porque necesitamos a Jesús. ¿Quién necesita a Jesús? ¿Cada cuándo tú necesitas a Jesús? ¿Cada cuándo? En todo momento. En todo lugar, en todas las etapas de tu vida, tú necesitas justamente de Jesús. Vamos a ver a un necesitado, cómo expuso su oración ante tal necesidad. Aquí mismo en Lucas capítulo 18, Lucas 18. Y vamos a la parábola justamente del fariseo y el publicano. Y me quiero concentrar en el versículo 13. Dice el versículo 13 del capítulo 18 de Lucas, dice, mas el publicano, estando lejos, ¿lejos de quién? Del fariseo, ambos estaban orando. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Tal vez por vergüenza, tal vez se sentía indigno de mirar al cielo por los pecados que él traía en su vida. ¿Cuántas veces tú te has sentido justamente en esta condición después de que has pecado? ¿Cómo tienes que sentirte? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Orgulloso? No. Para los que somos de Cristo, cuando tú pecas te sientes muy mal, avergonzado, y te vas al piso a pedir perdón, con el propósito de no volverlo a hacer. Y aquí este hombre dice que ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio. Yo merezco la muerte eterna. Sé propicio. Yo soy una persona miserable a tus ojos, porque soy una persona que necesita justamente de ti. Hay mucha gente que lo tiene todo, entre comillas. Tiene trabajo, tiene salud, tiene familia, tiene casa, tiene carro, tiene una empresa, tiene trabajo, tiene buen dinero.
pero sigue siendo igual de miserable que este publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. El único propicio, el único idóneo, el único que puede justamente perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad es Cristo. Si confesamos nuestros pecados, es lo que dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dicen las Escrituras. Es la manera de manifestarse de quien ha sido convencido de pecado. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios te convence de pecado, vas de rodillas a pedir perdón. Vas de rodillas a pedir perdón. Si tú eres como el publicano, que cada vez que de repente fallas a Dios y te vas de rodillas y más te sientes mal porque le fallaste, pero quieres tú no volverlo a hacer, y hay un compromiso de santidad, hay un compromiso de una vida santa, hay un compromiso de ser santo en toda nuestra manera de vivir, entonces estás haciéndolo bien. Los que hoy tenemos a Cristo, los que hoy tenemos al Espíritu Santo, cada vez que pecamos, hay algo que derruye nuestro corazón, hay un dolor que produce justamente eso. Y no más quieres ofender a Dios, y no más quieres ofender tu relación con el Señor. Quieres realmente hacer las cosas completamente distintas para su gloria, para su honra, para que sea exaltado a través de tu obediencia, a través de tu vida santa apartada para Él. Piensa bien hoy cómo estás andando tus caminos. No hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, no hay grandes pecados. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y eso te separa completamente de Dios. Regresamos a Lucas, por favor, capítulo 4. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son esos quebrantados de corazón? Los que han alcanzado un corazón contrito y humillado. Aquellos corazones que están dispuestos en hacer todo lo que Él les pide. Ese es un corazón contrito y humillado. No están esperando a ver si hay obediencia. Ellos son obedientes por lo que hoy son a través de Él. Seguidores, discípulos de Él. Lo decíamos en la mañana, realmente un distintivo de un creyente es la obediencia. Un distintivo de un creyente es un corazón contrito y humillado, que está dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Hay una entrega completamente total y absoluta a Cristo. Su vida no tiene reservas. Todo le pertenece a Él. Todo lo que tú eres le pertenece a quien te compró por precio de sangre. De Él eres. Él es tu dueño. Él es tu amo. Él es tu Señor. Si tú lo comienzas a ver de esta manera, entonces seguramente tu vida va a ser otra. Porque lo que menos queremos hoy, un seguidor de Cristo, es lastimar hoy a Cristo. Yo quiero que Él tenga todo el honor a través de mi obediencia. Y yo le doy honor a mi Señor a través de mi obediencia. Porque en todo momento yo quiero reflejarlo a Él. En todo momento. En todo lugar. Y con toda la gente. Yo no soy una persona aquí y soy una persona en casa diferente. Yo no soy una persona aquí y en mi trabajo soy alguien diferente. Yo no soy una persona aquí y en mi escuela soy una persona diferente. La misma persona que ustedes ven aquí arriba del púlpito tiene que ser justamente la misma persona en casa, afuera, en el centro comercial, en el cine, en todo lugar. Porque si no fuera así, están en la iglesia equivocada y con el pastor equivocado.
Y no lo digo para la gloria, lo digo para la excelencia del Señor. Si tú eres un seguidor de Cristo, eres un discípulo de Cristo, tendrás que estar tomando la misma responsabilidad, que la gente te tome como digno de imitar, como padre, como esposo, como hijo. Tenemos mucha tarea, amados. Que no se te olvide que los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Necesitamos un corazón quebrantado. Dile a Dios que te quebrante, no tengas miedo. Si es necesario, Señor, que me quebrantes, quebrántame. Si es necesario que me destruyas, destrúyeme y hazme de nuevo, Señor. No le tengas miedo a eso. Dios lo va a hacer. Pero te va a hacer justamente con los mejores materiales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son sus materiales. Con eso te va a formar, porque así es Cristo. Amén, así es Cristo. Cada vez que tú ves el fruto del Espíritu Santo, estás viendo su carácter. Cada vez que tú lees las bienaventuranzas del Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7, estás escuchando su carácter. Así es Cristo. Piensa bien realmente a quién te quieres parecer. ¿A quién quieres que te parezcan tus hijos? ¿Al abuelo? ¿Al bisabuelo? ¿Al vecino? ¿A ti? ¿O a Cristo? ¿A quién te quieres parecer? Porque no hay ni siquiera opción de pensar otra cosa que no sea Él. Bueno, para mí, no sé cada quien de ustedes. Entonces dice que Él predicaba el Evangelio a los pobres de espíritu y a los quebrantados de corazón, pero también dice que predicaba el Evangelio a pregonar libertad a los cautivos. Es decir, quería darles ¿qué? Libertad. Aquellos cautivos que se encontraban esclavizados del pecado, Él quiere darles libertad. Que dejen el cigarro, que dejen la droga, que dejen el adulterio, que dejen la fornicación, que dejen la pornografía, que dejen las malas palabras, que dejen las mentiras, que dejen las iras, las malas... O sea, Él quiere realmente una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, aquí tienes que preguntarte una cosa: ¿realmente soy nuevo? ¿O soy un producto de la sociedad? ¿Soy un producto del mundo? ¿Soy un producto de Satanás? Porque cuando llegamos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Eso es una vida de un creyente, de un discípulo. Porque está aprendiendo de su maestro. Está dejando el viejo hombre y está tomando el nuevo hombre en su vida, como esposo, como padre, como hijo, como vecino, como maestro, como gerente, como director, en todas las áreas de tu vida. Él nos sacó justamente de las tinieblas a su luz admirable. Él nos dio libertad. Si tú me acompañas a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, ven lo que dice este precioso pasaje. Versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice así: para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermoso pasaje. Pero este pasaje no lo puedes solamente leer, lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar en tu vida. Él quiere darte libertad. En esa vida de pecado que estás hoy preso o presa, Él te quiere dar completamente libertad. Hay mucha gente que está presa en su orgullo, presa en su amargura, presa en su rencor, presa en su resentimiento, no quiere perdonar. ¿Has platicado con alguien que tiene amargura, resentimiento en su vida? ¿Has platicado con esa persona? ¿Sabes cómo están sus ojos? ¿Cómo está su rostro? ¿Cómo está? Enojado, enojada. Le preguntas algo y te contesta de mala forma, de mala gana. Siempre. Porque es de temprano, porque es de mediodía o porque es de noche. Te habla de una manera totalmente terrible. Le dices un hola. ¿Qué? Así te contesta. Oye, qué bonito día para ti. ¡Ay, qué rico comida! Siempre lo mismo. Están amargados. Siempre van las cosas mal. No hay luz en su corazón. No hay gozo en su corazón. No hay alegría en su corazón. Pero estoy seguro que quieren salir de esa situación de pecado. Yo sé que quieren salir. Porque no la están pasando bien. Los más infelices, los más desdichados, los más tristes son esas personas que están guardando tanto rencor en su vida. Y para eso vino Cristo, para proclamar y darle libertad a los cautivos. Ese es el mensaje que yo quiero que ustedes y todos nosotros hagamos. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 8, dice, versículo 12, Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir entonces que aquellos que tenemos a Cristo, tenemos vida, y vida en abundancia. No es cualquier vida, amados. No es lo que el mundo te puede ofrecer. No es algo que el dinero te puede comprar. Es Cristo en tu vida. Y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Eso tienes que aprenderlo. Pero tienes que conocerlo. Date el tiempo para conocer a Cristo y vivir sus enseñanzas. Él lo dijo enseñándoles. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Enseñándoles. ¿A quién? A tus discípulos. Que guarden, que todas las cosas que yo los he mandado. Hoy tú sabes todas las cosas que Cristo mandó. Hoy tú lo sabes. Hoy tú lo sabes. Tienes ya mucho tiempo caminando con Él y no sabes qué fue lo que Él enseñó y qué Él te mandó que tienes que enseñar. Con vergüenza lo digo. Hoy muchos tendrían que dar ya un fruto justamente de maestros y de maestros de la palabra, procurando con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hay mucha gente que se la pasa, lee y lee y lee y lee y no aprende, no hay fruto. Tiene mucho tiempo Cristo enseñándote y no has aprendido ni la cuarta parte de lo que tienes tú caminando con Él. ¿Y saben cuál es el problema? Les voy a dar un secreto. Tenemos dos naturalezas hoy en día. El cristiano tiene dos naturalezas.
la naturaleza caída con la cual nacemos, la cual nos transmitió nuestros padres Adán y Eva, y la nueva naturaleza que Dios nos da a través del nuevo nacimiento, esa naturaleza de Dios. Entonces tienes que aprender a vivir y a convivir con las dos naturalezas. Pero yo te tengo que preguntar algo: ¿cuál de ellas es más fuerte en tus decisiones? Cada vez que tengas que decidir algo, quien va a decidir es la naturaleza más fuerte que está en tu vida. Si son malas decisiones, es que le has dado de comer mucho a tu carne. Y por eso cada rato te estás cayendo y tropezando y fracasando una y otra vez. Porque sigues alimentando tu antigua naturaleza, tu viejo hombre. Y tienes muchas maneras de alimentar tu viejo hombre. ¿Cuánto tienes de tiempo para tu celular hoy en día? ¿Cuánto le dedicas al celular hoy en día? Joven, ¿cuánto tiempo estás en el teléfono? ¿Cuánto tiempo estás en los juegos? ¿Cuánto tiempo estás en Facebook? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a conversaciones que no te interesan? Simplemente estás alimentando tu vieja naturaleza, el morbo. Las cosas que no te están llevando a nada más que irte perdiendo más y más y más y más. Por ello, cuando tú tienes el deseo de hacer las cosas bien, no puedes, porque estás completamente débil espiritualmente. Cuando tienes el tiempo, lo mal ocupas. Acuérdense que el ocio te va a llevar a hacer cosas incorrectas. Si tienes mucho tiempo de sobra y no lo ocupas de manera positiva, vas a terminar haciendo cosas que no quieres hacer. Pero si tú te encargas de alimentar tu nueva naturaleza a través de la palabra, a través de buenas obras que glorifiquen al Señor, entonces tu corazón se va limpiando poco a poco, de tal manera que los malos pensamientos que antes tenías como 20, hoy tienes solamente 2. Y es más fácil controlar a 2 que a 20. Si continuamente comienzas a tener una vida que andes conforme anduvo Jesús, no tienes por qué tener malos pensamientos, porque estás llenando tu corazón de vida, de luz. Lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera. Salmo 119, versículo 105, ayúdenme por favor. Salmo 119, versículo 105. Lo vamos a proyectar acá. ¿Ya está? ¿Ya casi? Ahí viene, ahí llegó. Ahí está. ¿Qué dice? A ver, a las 3. 1, 2, 3. ¿Cuál es el problema de los creyentes? ¿Cuál es el problema del discípulo? Que tienes todo menos luz en tu caminar. Tienes todo, pero no la palabra de Dios en tu vida. Tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes el grupo de amigos de la escuela, tienes tienes muchas cosas que no te están más que estorbando justamente el propósito por el cual has sido tu llamado, a ser discípulo. ¿Para eso fuiste llamado? Cuando yo llegué a Cristo, ahí me dijeron, id y predica el evangelio y hacer discípulos. ¿A ti qué te dijeron? ¿O te dijeron otra cosa? Es que yo tengo muchos discípulos del celular. Pues ¿qué tipo de discípulos? Ya me imagino. Lámpara es a mis pies. Yo necesito un camino alumbrado. Tengo que tener decisiones de luz, no de oscuridad, no de sombra. Pero va a depender sobre qué camino estoy andando. ¿Camino ancho o camino angosto? ¿Puerta ancha o puerta angosta? ¿Por dónde estás caminando? ¿Por dónde estás entrando? Lámpara es a mis pies tú. ¿Y lumbrera? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? La palabra de Dios. Y tú ahí te pones exigente. No, que sea una vez a la semana. Santa. No.
La palabra se debe de leer y meditar de día y de noche, de día y de noche, día y noche, antes de que empiece mi día y antes que termine el día. Primero, para que Dios me diga justamente por donde tengo que andar, por lo que me voy a presentar. En el camino tengo muchas tentaciones y quiero yo justamente enfrentarlas de manera correcta. Voy a tener problemas de enojo, problemas de ira, problemas de querer decir una mentira. Voy a tener problemas. Tengo que estar con el Señor primeramente para que Él me fortalezca y salga de la casa fortalecido, lleno de su luz, lleno de su poder, lleno de su fuerza. Yo lo necesito. ¿Qué necesitas tú? Porque lo primero que haces es buscar tu teléfono y buscar conversaciones que no van conforme a lo que tú dices que eres. ¿O para qué te llevas el teléfono al baño? ¿O para qué le pones contraseña a tu teléfono? ¿Por qué te encierras en tu cuarto tanto tiempo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y seguramente no estás haciendo nada que edifique tu vida en Cristo. Y el problema, ¿saben quién es? Satanás, el diablo. Duro con el diablo. ¿Cierto? No. Porque muchas veces ni siquiera el diablo está ahí. Y además de pecadores, mentirosos. Es que fue el diablo. Que ni siquiera estuve yo ahí. Tú tomaste la decisión por tu concupiscencia. Yo no te puse el teléfono, yo no te puse la página, yo no te abrí la puerta a la pornografía. Tú empezaste a ver mujeres que no tienes que ver. Atiende a la que tienes en casa, ámala, respétala. Y eso te va a dar realmente tranquilidad y paz en tu vida. Es lo que tenemos que aprender, amados. Él quiere darnos libertad justamente a los que están, ¿qué? Cautivos en su pecado. Ponme Salmos 146, versículo 7. Salmo 146, versículo 7. Dice que hace justicia a los agraviados. ¿Quién te hace justicia cuando te agraden? ¿Quién te hace justicia? ¿Tú lo crees? ¿Por qué te quieres vengar? Si tú crees que Dios es tu hacedor, es tu estandarte, tu defensor, tu escudo y fortaleza, ¿por qué te quieres vengar? ¿Por qué criticas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué señalas? Si tienes a tu hacedor atrás de ti. Dice aquí que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. ¿Por qué tienes que tener 3 trabajos? ¿O por qué tienes más de un trabajo? ¿Que no es suficiente un trabajo? Muchas veces me dicen, pastor, no me alcanza. Cambia de Dios. Al Dios que tú le crees, al Dios que tú le pides, es un Dios que no tiene el poder para darte lo que Él quiere darte. Al Dios que yo le creo, nunca me ha dejado sin comer. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendiga el pan. Ese es mi Dios. ¿Cuál es tu Dios? Aquel Dios que te invita a pedir prestado y que no pagues y que te fugues con el dinero. Cambia de Dios, cambia de fe, o alinea la fe a tu Creador, al Todopoderoso, al Dios omnisciente, al Dios que todo lo puede. Si no tienes, es porque tú no crees. No tienes que hacer nada. No tienes que tener 3 trabajos, 2 trabajos, 2 escuelas, 2 profesiones. Bueno, no digo que no las tengas, si quieres hacerlo está bien, pero no para que tengas más dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, que codiciando muchos se extraviaron de la fe. Ten mucho cuidado con eso. Lo que tú necesitas es fe. ¿Qué necesitas? Fe. ¿Y fe en quién? Deja de creer en ti.
Deja de creer en tu jefe. Deja de creer en tu maestro. Cree en Cristo, cree en Dios y Él hará. Amén. Si no tienes es porque tu fe no está completamente fortalecida, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién da libertad a los cautivos? Ay, pastor, pues mi abogado. ¿Quién da libertad a los cautivos? Ay, conozco un psicólogo, pastor, que a él le encargo. Y perdón por los psicólogos, y perdón por los abogados. Pero si no tienen a Cristo, entonces, ¿qué consejo te van a dar? A ver, piensa una cosa. Simplemente por lo que dice la palabra. Dice que los que no tienen en Cristo, ¿cómo están? Ponme Efesios 2:1. ¿Cómo están aquellos que no tienen a Cristo, los que no han nacido de nuevo? ¿Cómo están? Efesios 2:1, ¿qué dice? Y Él les dio ¿qué? Vida. ¿A quiénes? A vosotros cuando estabas ¿qué? Muerto en tus delitos y pecados. Piensa. ¿Quién te va a dar un consejo? ¿Uno que está vivo o uno que está muerto? Si alguien que está muerto te va a dar un consejo, no lo tomes, porque no viene de parte del Dios vivo, viene del Dios muerto. No le hagas caso a tus papás, fúgate, ten relaciones sexuales antes del matrimonio, pide prestado y no paga, no tienes que estar estudiando, mejor ponte a copiar, compra los exámenes. Ese Dios te está aconsejando justamente mal porque está muerto. Cuando tú tienes a un Dios vivo, el consejo es completamente distinto. Esfuérzate, sé valiente, respeta, ama, obedece, edifica tu vida, habla bien. Que tus palabras edifiquen a los que están oyendo tus palabras. Ese es el Dios vivo. ¿De quién es la culpa? ¿Del diablo? ¿Hasta cuándo vas a seguir culpando al diablo? Él tiene su parte, claro. Él se expresa como ángel de luz, pero yo le doy justamente el poder al diablo el día de hoy por no creer justamente en Cristo. ¿Quién te va a libertar? A ver, estamos en Juan. Vamos a Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8. Ve lo que dice 8:32. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad te hará enojar. Sí, también te hace enojar la verdad, ¿sí o no? Que alguien diga la verdad, ¿no te enojas? Pero eso no fue lo que dije Cristo. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué necesitas? Para que realmente tengas libertad, ¿qué necesitas? La palabra. Yo tengo como 5 en casa, pastor. Tengo 5 Biblias. Muy bien, ¿las lees? No. Sí tengo Biblia, pastor. La tengo siempre abierta en Salmos para que mi casa sea bendecida. ¿Las lees y obedeces lo que dice Salmos? No. A veces estamos como confundidos. Dios no salva de esa manera ni protege de esa manera, aunque tengas una biblioteca de Biblias en tu casa. Dios respalda su palabra, una palabra obedecida. Y aquí dice claramente, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Quién es el único que te puede dar libertad? Es lo que tienes que enseñar hoy a tus discípulos. Solo Cristo tiene el poder de dar libertad a los cautivos, a los ciegos, a los pobres. Solo Cristo, amados. Nadie más.
¿Cuál es la gran comisión? A ver, vamos a Marcos. Capítulo 16. Marcos 16. Y dice ahí, id por todo el mundo y predicar, versículo 15, 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Ahora bien, ¿lo hizo solo Jesús? Con eso termino. ¿Lo hizo solo Jesús? A ver, acompáñame, por favor, a Lucas, capítulo 6. Hoy sí estás usando tu Biblia. Lucas 6, versículo 12. Déjame, te pongo en contexto, por favor. Dame la oportunidad de ponerte en contexto. Jesús, humanamente, en su humanidad, aunque era Dios, 100% hombre y 100% Dios, en su humanidad era imposible que Dios diera un mensaje a todo el mundo. En su humanidad, espero que no me malinterpreten, en su humanidad, no como Dios. Luego entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice en el versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pregunta, ¿Jesús era un Dios? ¿Jesús era un hombre de oración? En su humanidad, ¿de quién dependía Jesús? Del Padre. En su humanidad, Él dependía de su Padre. Luego entonces, Él tenía que buscar entonces discípulos. Él no dijo, pues me voy ahí en la plaza, quien me encuentre primero, al que primero se me ponga enfrente. No, ¿qué fue lo que hizo? Lo puso en las manos de Dios, en las manos de el Padre. ¿Cuánto oró? ¿Cuánto oró? ¿Quién quiere seguir los pasos de su maestro? Para que no te quejes, pastor, ¿por qué a las 5 de la mañana? Qué bueno que no es a las 3 de la mañana, a partir del próximo año. Porque solamente voy a tener grillos, a lo mejor ahí en el internet. Ay, pastor, otra vez, velada de oración. Ay, pero ¿por qué no? ¿No eres discípulo de Cristo? Cada cuando oraba Cristo y cada en qué tiempo oraba. Y aquí dice que oró toda. Lo dice que toda noche porque dice el siguiente versículo. Dice, y cuando era de día, ¿cuánto oró Jesús? Toda la noche. ¿Qué oró? ¿Saben qué oró? Dirección. Dirección. Porque él necesitaba discípulos para poderles enseñar. Y ellos pudiesen entonces a predicar lo que Jesús predicaba. Yo sé que ya me ganó el tiempo, pero no me interesa. Cierto. Yo necesito dejar en claro esta parte y quiero que vayamos a Mateo. Digo, si a veces estamos más tiempos en Netflix, son como 5 horas y sigues ahí y no te cansas, digo, esto te edifica. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y simplemente piensa en el costo del discipulado. ¿Quién quiere ser discípulo de Cristo? ¿Quién quiere ser discípulo de Cristo? Luego entonces tienes que considerar el costo del discipulado. Versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar, después de haber orado, andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano,
que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Quiere decir que cuando alguien, perdón, lo voy a decir correctamente, cuando Cristo te llamó, no te llamó desde tu hamaca, no te llamó desde la playa en el sol acá tirándote para broncearte, no. Llamó cuando te encontrabas ¿qué? Trabajando, porque un discípulo tiene que venir de una escuela de trabajo. Un discípulo es un hombre que es responsable, es trabajador y sabe hacer las cosas para dar resultados. No importa el trabajo que tengas. Ellos eran doctores, eran ingenieros, ¿qué eran? Y de mucha honra, amados. Si alguien se ha ido de pesca, que comienza más o menos entre las 12 de la noche, 1 de la mañana y termina más o menos entre 4 y 5 de la mañana, ¿tú crees que el color de un pescador es un color que se fue a recostar ahí en Cancún y se puso? No, son horas de estar trabajando frente a un sol y frente a un mar salado. Son hombres de trabajo. Y aquí dice que encontró dos, a Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces quiere decir que Dios va a buscar a hombres activos, hombres de trabajo. Sigo leyendo, versículo siguiente. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiere decir que Jesús te va a dar una mejor visión. Sin dejar de ser pescador, te quiero darte una visión nueva. Ahora quiero que pesques a hombres. ¿Qué implica eso? Fíjense, el pescador, ¿de dónde saca los peces? Del mar. ¿Y de dónde sacas a los pecadores? Del mundo. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que dejen de hacer ¿qué? Cosas que los están lastimando. Hombres que están cautivos en el pecado, hombres que no pueden ser buenos esposos aunque ellos se esfuerzan, buenos padres aunque ellos se esfuerzan, buenos empleados aunque ellos se esfuerzan, buenos estudiantes aunque ellos se esfuerzan, no pueden, porque lo necesitan justamente a Él, a Cristo. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. ¿Qué dejaron? ¿Qué estás dispuesto a dejar tú? Tus juegos, el cigarro, las mentiras, las malas palabras, tu informalidad. Hay mucha gente que es muy informal en sus compromisos, les dicen ahora y llegan 20, 30 minutos después. Todo eso lo quiere corregir Dios en tu vida a través de su Hijo. Entonces ellos, dejándole al instante, le siguieron. ¿Tú estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Cómo le decían a Juan y a Jacobo? ¿Los hijos de qué? Del trueno. ¿Se acuerdan cuando pasó, dijo Jesús, mandó a sus discípulos por Samaria y no les quisieron hacer caso? ¿Qué dijo Jacobo y Juan? Señor, ¿nos das permiso de que caiga azufre y fuego del cielo para que los consuman? Eran hombres de carácter, bueno, dije temperamento más bien, ¿cierto? Bueno, aún a ellos Cristo los eligió. Aún Cristo te quiere elegir a ti, no importa que tu temperamento sea débil, de mecha corta. Él quiere corregir justamente tu vida y darte un lugar con Él por la eternidad. Y ellos dejándolo al instante, versículo 22, y ellos dejándolo al instante la barca y a su padre le siguieron. No malinterpretes justamente este pasaje. No se desentendieron del papá, simplemente pusieron en contexto quién es prioritario en tu vida. ¿Quién es
¿quién debería ser? ¿Tus hijos o Cristo? ¿Tu matrimonio o Cristo? ¿Tu dinero o Cristo? ¿Quién debe ser primero? Mas buscad que primeramente a Cristo y a su justicia, y todo lo demás vendrá por. No malinterprete las cosas. Es que dice que deje primero a mi papá. Sí, no que te desentiendas, no que lo dejes de amar, no que lo dejes de proveer, no que lo dejes de acariciar, de apapachar. Eso no dice. Sin dejar de hacer eso, pone a Cristo en primer lugar. ¿Es diferente o no es diferente? A veces somos tan listos, pero Dios es más listo. Cristo sigue buscando discípulos. ¿En dónde lo está buscando? ¿Sabes dónde lo está buscando? Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. ¿De dónde está buscando hoy Jesús discípulos? No de las universidades, amados. Con el respeto de decir gente preparada, gente que tiene diplomado, doctorado, maestría, de ahí para arriba. No. Aquellos que realmente hoy necesitan justamente de ser perdonados y que van a agradecerle a Cristo por su perdón y por haberlos limpiado y hacerlos caminar con Él. Aquellos hombres que hemos aprendido a ser mejores esposos a través de Él. Aquellos hombres que han sabido aprender a trabajar y a estudiar a través de Él. Aquellos hombres que hoy saben amar a sus hijos siendo ejemplo para ellos. Eso es lo que realmente quiere Jesús, buenos discípulos, dispuestos a dejar el mundo y enfocar su vida en Él. Hoy yo te pregunto si realmente estás dispuesto a dejarlo todo. Porque también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo dijo mi hermano aquí en la devoción del diezmo, ¿no? Qué fácil es poder creer en Cristo cuando todo está bien en tu vida. Bien el trabajo, bien en tu casa, bien con tus hijos, bien el dinero, bien de viajes, tienes todo. ¿Cómo no creer en ese Dios? Claro. Pero cuando comienzas a no tenerlo todo y comienzas a ver escasez en tu vida, de salud, problemas familiares, laborales, con el vecino, y comienza realmente a agitarse de una manera tremenda tu vida, la pregunta que yo te haría esta tarde: ¿sigues creyendo en Cristo? ¿Sigues pensando ser su discípulo? ¿O solamente cuando estás bien? Piénsalo. Dios no es una muleta. Cristo no es una muleta. Cristo no es un medicamento que se toma por un día y se deja de tomar porque ya te sientes bien. Cristo es una persona, la segunda persona de la Trinidad, y es 100% hombre, 100% Dios, y es el único que justamente a través de su sacrificio hoy tenemos vida eterna y perdón de pecados. Esta iglesia necesita discípulos, pero realmente discípulos que estén dispuestos a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y a seguirle a Él. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice, heme aquí, Señor, envíame a mí? Amén.
Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Tal vez Jesús te ha hablado muchas veces, te ha llamado. Tal vez has querido, pero no has tomado ninguna decisión al respecto. Tal vez caminaste con tu maestro por un tiempo y lo has dejado solo, trabajando solo en su obra. Tal vez no has querido renunciar a muchas cosas que te están estorbando por seguirlo a Él. Y estás esperando que algún día algo suceda para que tú lo sigas. Yo te puedo decir que no dejes que ese tiempo pase. Porque el día que tú quieras hacerlo, tal vez no tengas la salud para hacerlo. O no tengas ya las fuerzas para hacerlo. O no tengas la edad para hacerlo. Hay mucha gente que se siente frustrada porque ya no puede caminar, ya no puede socializar, ya no puede respirar, tiene que tener un tanque de oxígeno, ya no puede hablar, ya no puede predicar el Evangelio, ya no puede predicar su vida de lo que Cristo en su vida, porque dejó pasar el tiempo. Piensa bien realmente si ya Cristo te hizo el llamado de ser discípulo. Lee nuevamente, escucha nuevamente el mensaje. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a todo y ponerlo a Él en primer lugar? ¿Qué te está estorbando? ¿Qué lo está impidiendo? Entrégaselo a Él. Y si tú no has tenido hoy la valentía, la madurez de quitar lo que te está estorbando en tu vida, dile: Señor, quítalo tú, yo no puedo. Y Él lo va a hacer. No tengas miedo de refugiarte en Él, porque Él te ama. Él te ama. Y nunca esperó que tú lo amaras para amarte Él primero. Eso apréndelo. Y si estás aquí es porque Él te buscó. Si no fuera Él, tú no estuvieras aquí. Cierra tus ojos y si tienes que ponerte a cuentas con el Señor, porque has incumplido este mandato de ir y hacer discípulos. Pero primeramente de ser un maestro de la palabra, el tiempo que ya tienes caminando con Él, pídele perdón a Dios. Dile que te arrepientes y que quieres ser usado por Él. Padre bendito, Señor, en tu nombre estamos aquí. Perdóname si hoy mi vida no te refleja. Perdóname si he tomado decisiones equivocadas. Perdóname, Señor, porque yo creo que no te he dado el honor que tú te mereces. Porque hoy mi vida no te refleja, porque mis decisiones no te reflejan, porque hoy mi vida es una vida de vergüenza. Pero hoy quiero cambiar, hoy quiero ser una persona diferente, quiero ser un instrumento tuyo, útil en tus manos. Dame el poder, dame la fuerza, dame la convicción, dame la fe necesaria para hacerlo. Tú sí puedes, Señor, yo no puedo. Me declaro completamente incompetente, me declaro completamente limitado. Soy una persona finita. Tú eres infinito, eres ilimitado. Tú eres todopoderoso. Yo tan solo soy una creación tuya, Señor, que está dispuesto hoy a entregarse plenamente a ti, a renunciarlo a todo por amor a ti. Haz que esta iglesia sea una iglesia que dé frutos de discípulos y que vayamos todos juntos a proclamar tu mensaje de la gracia. Hoy tú estás demandando que realmente nos preparemos como iglesia y vayamos y demos ese mensaje de esperanza a aquellas gentes que están muertas espiritualmente. Padre, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de meditar hoy tus caminos. Y vuelvo a repetir, no pongas de pretexto tu edad. Es tu fe que está debilitada y que necesita ser fortalecida. Dios no tiene límites y te puede usar aún en los momentos más complicados de tu vida. En ti confiamos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu mensaje, gracias por hablarme a mi corazón, mi Dios. Gracias por hablar al corazón de tu iglesia Agua de Vida.
en Cristo Jesús. Amén y amén.